Bueno, entonces tengan todos una excelente noche. Vamos a empezar con la segunda sesión de nuestro curso de observación e identificación de aves en campo. Eh, para la sección de hoy tenemos pues una presentación del mismo formato que teníamos. Ya les voy a compartir. Y como lo hicimos la vez pasada, damos un espacio para preguntas y para intervenciones al final de la charla. Por favor, me confirman si ven la pantalla compartida. Ok, bueno. Entonces hoy vamos a hablar sobre la ornitología y la morfología de las aves. Ya habíamos hablado un poco en la primera sesión del sistema de clasificación lineano. Hoy vamos a especificar un poco más. Vamos a hablar sobre los nombres científicos, la forma de escribirlos y pronunciarlos. Y vamos a seguir un proceso de 7 pasos para la identificación de una ave. Y finalmente, pues, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Entonces, respecto a la taxonomía linneana, pues ya habíamos hablado que hubo un señor que se llamaba Carlos Linneo que se inventó este método para la clasificación de las especies de los organismos vivos y definió unos conjuntos y unos subconjuntos. Entonces, había unos conjuntos más grandes que los omití en este momento, que eran filo, todas las clases y los superreinos y los reinos. Solo me quedé con los que son más importantes para la clasificación de las aves. Entonces aquí en la clasificación de aves vamos a hablar de orden, familia, género, especie y subespecie. Quiero hacer como una especie de paréntesis hablando de la taxonomía de Ebert Clemens. Resulta que a pesar de que la ciencia occidental ha seguido la taxonomía o la forma de la taxonomía linneana, han surgido diferentes escuelas o autoridades de taxonomía que hacen que a veces un ave que nosotros le ponemos un nombre, ustedes en otros libros lo vean con un nombre diferente. Eso sucede porque en específico existe una escuela de taxonomía que se llama la taxonomía sudamericana, que es como la unión de los biólogos de Sudamérica, las autoridades de la biología de Sudamérica, y hay otra taxonomía que es la taxonomía Clemens-Ebert, que es la que usan en Estados Unidos en la Universidad de Cornell, que es la que tiene la plataforma de Ebert. Nosotros, por efectos de tener una compatibilidad con la plataforma de Ebert, que consideramos pues que es muy popular hoy en el mundo, preferimos usar la taxonomía de Clemens-Ebert, además porque incluye el Centroamérica y Norteamérica y pues como tenemos aves en San Andrés y Providencia, pues hay aves que la única taxonomía que las toma es la que tiene en Norteamérica, limitación que tiene la parte de la taxonomía de Sudamérica. Entonces, para que lo tengan ahí, ese paréntesis. Entonces, cuando estamos hablando de una especie de ave, y nos enfrentamos a ver una fotografía, ¿sí? Pues encontramos la ficha del ave, por ejemplo, en el caso de esta ave, se llama la ninfa coronada, ¿sí? Es importante mirar en dónde estamos ubicados y por eso está el mapa de distribución, ¿sí? Y en este mapa de distribución nosotros vamos a ver, ahora vamos a pronunciar un poco más, a profundizar un poco más, perdón. Vemos que en este mapa de distribución nos están hablando de 4 especies. La Fanier, no me alcanza a ver, la Subtropicalis, la Colombica, y se me va el nombre de la que está abajo porque no sé por qué la pantalla la tengo aquí, que no la, y la Verticeps.
Entonces, en este caso, como esta foto se tomó en la cordillera occidental, eh, cerca de Cali, pues nosotros en el mapa de distribución buscamos esa imagen de esa especie y vemos que es la subespecie Fanier. ¿Listo? Esa es como una introducción a cómo va uno seleccionando qué ave es la que corresponde a una identificación específica. ¿Listo? Para hablar un poco y devolvernos hacia el tema de órdenes, entonces, en el libro vamos a encontrar en letras mayúsculas los órdenes. Vamos a encontrar los nombres de las familias en español, ya que en este caso sería colibríes, y ya los nombres científicos, cuando encontramos la ficha del ave, lo encontramos primero el nombre en español, después el nombre en inglés y en tercer lugar el orden científico. Ese orden científico nos aparece con 2 palabras y ustedes pueden ver acá que aquí tengo 3 palabras. Es porque se le está agregando la tercera palabra que corresponde a esta subespecie. Pues cuando estamos nombrando una subespecie, nombramos 3 nombres. Ahora vamos a explicar un poco mejor el tema. Entonces, en este caso, esta especie que estamos viendo tiene el orden Caprimulgiformes, la familia no está aquí anotada porque en el libro no aparece, nos pareció que era innecesario enredar más a las personas con los nombres de las familias en latín, pero en este caso la familia Strochlidae. El género sería la primera palabra del nombre, que es Talurania. El segundo nombre es la especie, sería Talurania colombica. Y la tercera palabra, que sería ya correspondiente a la subespecie, es Talurania colombica fanier. Eso es como la introducción a cómo se clasificaría taxonómicamente una especie. ¿Listo? Entonces, para seguir hablando del mismo tema, explicamos mejor y aquí vamos a dar una primera noción de cómo se escriben los nombres científicos. Los nombres científicos siempre, todo lo que esté por encima del género debe ir en mayúsculas, por eso va el nombre Caprimulgiformes en mayúscula, no se pone en letras cursivas y en el caso del orden por lo general termina con la palabra forme, por lo que yo les explicaba la vez pasada, que forme significa con forma de, ¿sí? En el caso de la familia Agiatroclidae también se pone en mayúsculas no cursivas y por lo general termina en AE, que se pronuncia E. ¿Listo? Y en el caso del género, ahí ya empieza a aparecer las letras cursivas. Talurania, que es el género, va siempre con la primera letra en mayúscula. Y colómbica, que se correspondería a la segunda palabra, que es la especie, sería todo en minúsculas. Cuando hablamos de la subespecie, en este caso Fanier, todo va en minúsculas. ¿Listo? Entonces, me disculpan, espero no haberlos confundido mucho con este tema. Es importante hacerles anotar que muchas veces en los libros uno encuentra abreviaturas, que en este caso la SP corresponde a que nos están abreviando el nombre de una especie y SPP significa que nos están abreviando el nombre de una subespecie. ¿Listo? Bueno, hablemos un poquito del endemismo, porque es algo que también aparece en los libros. En este caso, en el libro nuestro aparece en la parte inferior de los nombres. Cuando hablamos de una especie endémica, es una especie que solo vive en Colombia. Y cuando hablamos de una especie casi endémica, es porque al menos el 70% de la población vive en Colombia. Eso tiene una importancia muy grande porque, sobre todo en casos de conservación y de turismo internacional, pues es muy importante darnos cuenta que hay especies que solo viven en Colombia y hay especies muy escasas en peligro muy crítico, y si solo viven en Colombia, pues es una especie que puede desaparecer muy fácilmente de la faz de la Tierra. Entonces, es importante saber cuándo las especies son endémicas o casi endémicas por ese motivo.
Después podemos hablar más sobre el tema, pero en este caso, pues hasta ahí vamos a dejar esa parte de las endémicas y casi endémicas. Podría decirles que en Colombia tenemos, creo que 89 especies endémicas. Es el país que más especies endémicas tiene, y por eso, en gran parte, porque tenemos la mayor cantidad de aves en el mundo y 89 especies endémicas, por eso tenemos tanto turismo de personas que vienen de otros países, porque pues vienen a ver estas especies que solo se ven en Colombia. ¿Listo? Bueno, en la guía de campo también nos vamos a encontrar subespecies que tienen diferencias importantes, y quiero pues hacerles notar esto porque seguramente han notado que en el libro el 95-97% de las fichas tienen solo los dos nombres que corresponden a una especie, pero hay algunos que tienen tres nombres. Por lo general, cuando tienen tres nombres, hay varias subespecies descritas en el libro o taxones, y los separamos con estas líneas punteadas y están los tres nombres. En el caso de este tucán, por ejemplo, hemos puesto los dos taxones diferentes porque es muy probable que en algún momento dividan esta especie porque tienen grandes diferencias. Por ejemplo, en el pico, miren, este tiene el lomo del pico, lo tiene en verde, este lo tiene amarillo, este tiene el pecho blanco con un punto azul, este tiene el pecho y la garganta amarilla. Entonces, hay una diferencia importante a nivel de subespecie y por eso la pusimos diferente en el libro. La forma común en la que mostramos las subespecies en el libro, en la mayoría del libro, es esta que ven acá, donde ponemos diferentes imágenes y abajo se encuentran unos nombres, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vemos el mapa y dice Rufipenis, por ejemplo, que es una subespecie que está en el río Cauca, el río Magdalena y el norte de Colombia. Y como acá dice Rufipenis, es porque este machito que aparece acá es el que corresponde a esa subespecie. En el caso de la talpacoti, sería esta la imagen de la talpacoti, y es una subespecie que está en el oriente de Colombia. También algo interesante que pueden ir notando es que hay veces que los nombres están escritos en negro y otras veces que están escritos en rojo. Cuando están escritos en rojo, significa que son subespecies endémicas, es decir, también a nivel de subespecies son aves que solo viven en Colombia. Entonces, puede haber una especie, como en este caso de la columbina talpacoti, que no es endémica porque ella vive en otros países, pero tenemos una subespecie que está en el Valle del Cauca y en el Cauca que se llama caucae, cauce, y esta subespecie es endémica, solo se encuentra en Colombia. Entonces, también muchas veces vienen científicos, ya personas que estudian ya las aves en mucho detalle, a buscar subespecies endémicas. ¿Listo? De la pronunciación de los nombres científicos, pues no vamos a hablar muchísimo en este momento porque es un tema un poco más largo. De hecho, en nuestro canal de YouTube, Macmillan Birding, ustedes van a encontrar un curso básico de pronunciación de las aves en latín que está en dos clases de 1 hora cada una, o de 1 hora y cuarto más o menos, que lo dictó el profesor Alejandro Bayer el mes pasado. Y ahí van a poder aprender mucho más sobre lo que es la pronunciación de los nombres en latín. Solo quiero dejarles esta inquietud de que pueden entrar a ver el curso de la pronunciación. Sin embargo, les voy a dar algunos ejemplos. No soy el mejor pronunciador de los nombres, pero algo he tratado de ir aprendiendo. Eh, entonces, por ejemplo, en el caso de una especie que es el nombre más común que yo cometía, yo al principio decía coelígena, ¿sí? Después alguien me dijo que no se decía coelígena, sino que se decía celígena. Y hoy en día, con lo que hemos aprendido con el profesor Bayer, sé que se dice chelígena. ¿Listo? En el caso del Tachyphonus, pronunciado uno, o Tachyphonus, es Tachyphonus, así se pronuncia ese nombre. El Montagny,
que diría uno si lo lee en español, realmente se pronuncia montañi. Megacerile, que pronunciaría uno en español, es megacherile. Uno pronunciaría en español galinula y es galínula. Leucocéfala, y realmente se pronuncia leucocéfala. Y pirocéfalus, se pronuncia realmente pirocéfalus. Entonces tienen su importancia aprender a pronunciar esos nombres en latín, porque pues de alguna manera en Colombia realmente algo bonito, y es que es uno de los pocos países en los que aprendemos a pronunciar los nombres de las aves en latín. Pues es bueno tratar de hacer una buena pronunciación. Es algo que por lo general admiran los extranjeros cuando ven que pronunciamos los nombres en latín. Sin embargo, también es importante, y lo vuelvo a decir, que lo dije en la clase pasada, si el objetivo de alguno de ustedes es ser guía profesional de aves o estudiar para ser guía profesional de aves, el nombre que debe aprenderse es el nombre en inglés, que es el que usa la mayoría de las personas en el mundo. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de los pasos que se van a seguir para identificar un ave. Si ustedes ven en la página 588, creo, en la 500, perdón, del libro, van a encontrar que hay unas siluetas de aves y dice ver respuestas en la página 493. Nosotros hemos puesto esto para que ustedes empiecen a familiarizar primero con las siluetas típicas de las aves que uno se encuentra cuando va al campo. Tratamos de imaginarnos cómo se vería un árbol más o menos a una distancia de 15 metros en el bosque y cómo se verían las siluetas de las aves a esa distancia. Eso fue como la forma en la que lo tratamos de enfocar este ejercicio. Entonces, ahí se encuentran las siluetas de muchas aves con la forma habitual en la que uno se las encuentra, porque todas las aves no se paran de la misma manera, obviamente no tienen la misma silueta y tienen situaciones diferentes de posarse. Por ejemplo, un colibrí que uno en los libros lo ve pues grandotote en la página, pues realmente es una ave muy pequeñita y se ve a veces en un alambrito o en una ramita y se ve algo muy chiquitico. Entonces pues tenemos que saber que los colibríes pues son las aves más pequeñas que probablemente vamos a ver junto con los semilleros, que también son muy pequeños. ¿Listo? Por el contrario, una garza es una ave de 1 metro, 1,20 metros de alto y siempre pues se deja notar muy fácilmente. Vemos, por ejemplo, cómo se vería un búho que se posa normalmente erguido con la cara pues mirando hacia donde están los sonidos. Ellos normalmente lo detectan más rápido ellos a uno que uno a ellos. Un bien parado normalmente se para en postes o en ramas de árboles que están cortadas y se queda ahí todo el día parado más o menos en esta forma que vemos acá. Una pava por lo general tiene una postura horizontal, se está moviendo mucho en un árbol, tiene más o menos esta figura. Un Momotus equatorialis, o lo que llamamos barranquero, se ve más o menos así por lo general. Una lora se ve así, o una guacamaya. Un cucarachero se ve en una ramita por ahí parando y abriendo el piquito. Los tucanes, pues se los nota evidentemente por su pico. Los martín pescador les gusta mucho pararse en los bordes costeros o al borde de ríos en ramas expuestas donde ellos puedan observar que van a pescar. Los quiscalus o mariamulatas también se paran en los cables. Los pajaritos que cantan normalmente de diferentes especies se paran en cables o en ramitas. Las palomas tienen una figura o una forma muy típica, por eso de hecho las pusimos de primeras porque son muy fáciles de reconocer. En fin, ustedes van a ir haciendo este ejercicio y van a ir identificando familias de aves con esas siluetas y van aprendiendo
cómo pillarse, digamos, rápidamente esas siluetas de las aves. Entonces, la pregunta que uno responde cuando está viendo la silueta de una ave es ¿a qué se parece? ¿Listo? Y esa pregunta ¿a qué se parece? Por lo general tiene que ver con el orden la, de la especie, el orden al que corresponde esa especie o familia. Entonces, si se parece a una paloma es porque está en el orden de las palomas o en la familia de las palomas. Si se parece a una garza es porque está en el orden de las garzas. Si se parece a un búho es porque está en los búhos y así sucesivamente. Entonces ya si vamos a el índice del libro, nos vamos a dar cuenta que están los órdenes y las familias. ¿Listo? Entonces, a ver, les cuento algo. La forma en la que está organizada la taxonomía de las aves tiene una relación con la historia evolutiva de la familia de las aves. Más o menos la historia es así. Las primeras familias que evolucionaron son las que están de primeras y las últimas familias que evolucionaron están de últimas. Es decir, la familia de los tinamiformes o el orden de los tinamiformes son las aves más antiguas de las que se tiene noticia, que están vivas hoy en día, o sea que son familias desarrolladas o evolucionadas al día de hoy. Los tinamúes son de las familias de las que hay fósiles más antiguos registrados y los serían los últimos que aparecen en el libro, son las familias más nuevas. Entonces estamos hablando de que los tinamiformes pueden tener una historia evolutiva de 50, 60 millones de años como aves modernas, digamos, y los paseriformes como tángaras y afines pueden tener 5 o 6 millones de años. En cualquiera de los casos, todas las aves son mucho más antiguas que los seres humanos. Ya les había explicado también que un buen tip para descartar rápidamente un ave o identificar rápidamente, en el que nos ahorramos casi la mitad del libro, es cuando las aves son paseriformes. Si identificamos rápidamente que una ave es un paseriforme, pues ya sabemos que está prácticamente de la mitad del libro hacia atrás. Por eso lo marqué aquí en rojo, en donde empiezan los paseriformes, para que ustedes, cuando detecten rápidamente que es un paseriforme, pues ya saben que tienen que buscar desde la mitad del libro hacia atrás. Si no se parece a un pájaro, es decir, que no tiene las patas eh, que son para prenderse en ramas o en cables y la forma y la figura de un pájaro, ya es de otro grupo, de otro orden. Entonces ya hay que buscarlo en los primeros grupos del libro. Entonces ahí ya donde ustedes empiezan a decir, se parece como una gallina, un tinamú, una pava, o un flamenco, o a un colibrí, o a una ave playera, o a un búho, o a un buitre, o a un rapaz. Ahí empiezan a uno a hacerse preguntas, a tratar de identificar. Yo en el libro escrito, en el capítulo final del libro que adapté ese capítulo, les escribía, si usted se aprende que en Colombia tenemos 28 órdenes y 97 familias, si se logra aprender esos 28 órdenes, ya va supremamente avanzado para identificar un ave. Y si se aprende las 97 familias, ya es un pajarero buenísimo. Entonces, esa es como la clave que les puedo dar, aprenderse primero las aves a nivel de orden. Cuando ya identifique los órdenes, aprendo a identificarlas a nivel de familia. Y cuando ya aprenda estas dos, va rápidamente a llegar a las especies. Entonces, en la técnica que habíamos hablado, pues primero preguntábamos la silueta que se parece, después tratar de identificar el orden y llegábamos a lo que era la fecha y la ubicación. Aquí he tratado de poner unos ejemplos de por qué es tan importante poner la fecha y la ubicación de un ave. ¿Ya? La fecha y la ubicación es muy importante porque
Hay aves migratorias, hay aves residentes, hay migratorias intratropicales, hay migratorias australes, migratorias boreales, y pues si uno no conoce eso, pues se puede perder muy fácilmente en una identificación de un ave. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la Orinoquía o en la Amazonía y veo una pava de este tipo, ¿sí? Y llego a la conclusión o le tomé una foto y me di cuenta que era una guacharaca, esa no es la guacharaca que uno ve en los Andes colombianos, es la guacharaca que se ve en los llanos, que se llama la Hortalis gutata, ¿sí? Pues por eso es muy importante saber en dónde estoy parado o en dónde estoy haciendo un registro para saber en dónde, qué voy a buscar del ave. En este caso es un ave residente y esas aves residentes en el libro se marcan con verde o con otros colores cuando son subespecies, ¿listo? Pero el azul, el color azul que ven acá en estas especies, lo hemos reservado para las especies migratorias. De tal manera que cuando ustedes ven un mapa que tiene color azul, inmediatamente saben que es una migratoria. Ya toca mirar si es una migratoria boreal o una migratoria austral. ¿Listo? Entonces, una migratoria boreal es una ave que viene desde el norte, ya cría en el norte y pasa el invierno boreal en Colombia. Cuando el invierno boreal, entre noviembre y marzo o abril, que es el invierno que hay, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá. Esta reinita viene desde Canadá y pasa el invierno de Canadá, lo pasa en Colombia. Entonces esa ave es la que está llegando a Colombia ahora en esta época y se está viendo, se está empezando a ver en el norte de Colombia y va a ir bajando hacia los Andes a medida que van pasando los días y después en el mes de abril retorna a Canadá, donde en esa época empiezan a haber días más largos y empiezan ellas a aparearse y a criar. Entonces, algo interesante en el tema de las aves migratorias es que tienen un plumaje para volar hacia acá y estar en su migración y tienen otro plumaje para estar allá, aparearse y criar. Entonces, una vez que vemos acá con un tipo de plumaje en Colombia, si viajamos a Estados Unidos, muy probablemente vamos a ver que tiene otro tipo de plumaje. Por eso en el libro nuestro, pues aparece el plumaje con el que se espera que se encuentre en Colombia cuando viene al país. Entonces, esas son diferencias que ustedes van a ir notando si tienen la oportunidad de viajar y ver aves que van a decir, uy, pero ese ave no se ve así en Colombia, es muchas veces por la variación del plumaje. En el caso de una migratoria austral, que son las que crían en el sur del continente y pasan el invierno austral en Colombia, entonces son aves que el invierno austral es entre marzo y septiembre en el sur, en Chile, Argentina. Entonces las aves entre marzo y septiembre están en el sur de Colombia por lo general, muy poquitas llegan a la parte norte o centro de Colombia, por lo general llegan a la Amazonía. Y entonces son las migratorias australes. Por ejemplo, esta golondrina que ven acá, que es la golondrina sureña Progne elegans, es la que muestran normalmente unas bandadas impresionantemente grandes de aves que llegan a Leticia, al parque de Leticia, en el mes de julio, agosto. Tuvimos la oportunidad de estar con un grupo hace poco apreciando ese espectáculo tan impresionante de la naturaleza, que es ver estas golondrinas. Dicen que en ese parque de Leticia se pueden juntar más de 1 millón de estas aves en una noche. Y es un espectáculo realmente impresionante. Si alguien tiene la oportunidad de ir a verlo, lo invito a que lo disfruten en esos meses de junio a agosto en Leticia. También hay migratorias intratropicales, como en el caso de la Agamia agami. Es una ave que tenemos la fortuna de que tiene sus colonias de anidación en Colombia, en el departamento de Córdoba, en las lagunas de la vereda Caño Grande, cerca del río Sinú. Es un espectáculo, es una de las aves más hermosas y la garza, pues una de las garzas más bonitas que hay. Y esa especie hace migraciones intratropicales, es decir, ella no se va para los hemisferios a la parte
subtropical, sino dentro del trópico, es decir, no pasa ni del trópico de Cáncer ni del trópico de Capricornio, sino que van hasta Costa Rica o hasta Brasil. Entonces viajan dentro del trópico, pero se crían, por lo menos hasta ahora lo que se ha detectado es que sus criaderos están en Colombia, en Córdoba y en alguna parte de Costa Rica. Es muy interesante observar esa especie. Entonces, por eso es muy importante la fecha y la ubicación. Cada ave por lo general tiene un mapa de distribución y puede tener fechas en las que están en un lugar o no están en un lugar. Por eso siempre que ustedes publiquen una foto o quieran saber de una ave, le van a decir en dónde la vio y en qué fecha. ¿Listo? El ecosistema es otra de las preguntas que decimos ahí en el método importante para identificar un ave. Muchas veces me dicen, ay, vi un pajarito negro con blanco. Y yo les digo, sí, ¿y a dónde lo viste? No, pues es que no me acuerdo, no sé qué. Y pues, pájaros negros con blanco hay cantidades, ¿no? Entonces es muy importante, además de decir la fecha y el lugar, qué tipo de ecosistema era en el que estaba esa ave, ¿sí? No es lo mismo ver un pájaro negro con blanco en un bosque que verlo en la desembocadura de un río al borde del mar o verlo en un ecosistema de lagunas o de humedales. ¿Listo? Eso también es muy importante anotarlo. Por eso también les sugerimos que tengan una libretica de campo. Cada vez que salen a observar aves, anotan en su libreta, tal fecha, salí a tal lugar, tal, y vi estas aves y las describes, si no saben, para tener muy claro y tener el recuerdo de en dónde estaban y dónde la vieron. ¿Listo? Eso también es muy importante. Bueno, la morfología detallada. Aquí ya empezamos a ver una cantidad de cosas que parecieran ser abrumadoras, pero al final a ustedes se les va a volver un proceso natural ir detallando estos temas. ¿Listo? Entonces, pues, el primer rasgo característico que tratamos de explorar de un ave es el tamaño y sus rasgos. Entonces, si el ave tenía el pico muy largo, si era grande y tenía unas patas largas, si tenía una cresta gigantesca, si era chiquitica y parecía un pajarito muy pequeño pero con un pico muy grande, si era grande y robusta y se paraba arriba de un árbol, si estaba parada arriba de un árbol con un pico ganchudo, o si era un pajarito muy pequeñito que estaba en una ramita y cantaba supremamente débil. Esas son cosas que tenemos que estar pendientes de anotar o de memorizar para poder identificar un ave. ¿Listo? Morfología detallada, el color y los patrones en el plumaje. Hay muchos colores y muchos patrones en el plumaje. Aquí les estamos compartiendo algunos. Por ejemplo, cuando tienen un antifaz o tienen una capucha o tienen un collar o tienen un babero o tienen una ceja pronunciada o tienen una eh, la faja pectoral y tienen tipos de plumajes o bandeados o manchados o galoneados o jaspeados o goteados o rayados. Todas estas son cosas importantes que debemos tener muy en cuenta y que tenemos que tenerlas en cuenta no solo en el ave en general, sino con la anatomía. Por eso les había explicado que en el libro les poníamos en la solapa la anatomía del ave, ¿sí? Para que supieran y dijeran, tiene la línea malar, o tiene la ceja, o tiene la corona, o las alas, las primarias, el lomo, el dorso, ¿sí? Para que puedan aprender a describir esas diferencias que encuentran en el plumaje en cada una de esas partes del cuerpo del ave. ¿Listo? Esas son cosas importantes para tener en cuenta en las aves. La forma del pico y sus funciones. Es importante aprender que, pues, si vemos formas diferentes del pico, vamos a tener un indicio muy rápido del género al que pertenece el ave. ¿Listo? Por lo general,
ya que hemos hablado de tanto de separar rápidamente los paseriformes del resto de las aves, los paseriformes son picos pequeños que tienen funciones de pinza, por lo general, ¿sí? Solo algunos mieleros que comen néctar y fruta, como este de acá abajo, que es un paseriforme, tiene un pico un poco diferente, pero por lo general, paseriformes tienen picos más reducidos y en forma de pinzas. Y ya las otras aves como los colibríes, que tienen un pico especializado para el néctar en la flor, en los patos, que lo tienen especializado para consumir algas, el flamenco para filtrar, el insecto, el alcaraván que es para tomar insectos en la tierra, los pelícanos para capturar peces, todos los que son de rapiña y los rapaces que tienen los picos en forma de ganchos para poder rasgar y romper, pues inmediatamente nos van a estar mostrando eh, con la función y con la forma del pico, pues nos van a dar rápidamente una orientación a qué orden pertenecen. Los carpinteros también tienen un pico muy típico que lo vamos a ir aprendiendo a reconocer. Pues los tucanes ni hablar, pues se reconocen al tiro inmediatamente, y los loros también se reconocen muy fácilmente. Entonces, con el pico es muy probable que lleguemos a una identificación a nivel de orden muy rápidamente. Entonces es importantísimo, es casi que una de las cosas más importantes de mirar el pico y las patas. ¿Listo? Los tipos de alas también pues nos ayudan muchísimo. Si las alas son anchas, si son redondeadas, si son puntudas, si son largas, si son delgadas, si son cortas, también es algo que nos sirve para identificar un ave. Los tipos de cola también son importantes. Existen colas redondas, furcadas, escalonadas, cuadradas, en puntas, ahorcadas. Los tipos de patas, que estas son las adaptaciones que presentan algunos tipos de patas. Por ejemplo, para caminar y percharse, la pongo de primera porque es la de la mayoría de las aves, que son los paseriformes. Los paseriformes tienen una pata que les permite agarrarse de las ramas. De hecho, este dedo de atrás es, es como un gancho casi que automático, digamos, que se queda bloqueado. Cuando coge una rama se bloquea y ella casi que tiene que hacer un movimiento especial para poder desbloquear eso. Y eso es lo que le permite a ellas quedarse agarradas en una rama y poder dormir en una rama. Entonces es un tipo de pata que es la pata de los paseriformes, que les permite a ellas quedar ahí por mucho tiempo agarradas en una rama. Las patas como de los patos y algunas aves del principio del libro sirven para nadar. Estas que no tienen las membranas es para andar a los bordes de las lagunas o de los ríos. Las de caminar, que son más pequeñas, más fuertes, más robustas. Las de agarrar presas, como las de las águilas, que son en 4 dedos prensiles muy fuertes, que también se bloquean, son para agarrar presas, que ahí la garra amarrada y bloqueada, no se abre, pues, a no ser que la haga un movimiento especial también. Y las de trepar, que son las de los carpinteros, los trepatroncos, que también es una pata diferente a las otras que estamos viendo. La postura también es importante. Es muy diferente si vemos que un pájaro está parado de manera vertical en un tronco, inmediatamente sabemos que o es un trepatronco o es un carpintero. Así lo vemos en una postura horizontal, un paseriforme horizontal nos habla de algunas familias, o si lo vemos en el suelo en una postura inclinada, eso también nos ayuda a determinar qué ave es. ¿Listo? Se me pasó esto. Entonces, todos esos detallitos que acabamos de ver son importantes anotarlos y observarlos cuando estamos tratando de identificar un ave. Hablemos un poco de las vocalizaciones y los sonidos. ¿Qué están comunicando las aves con sus sonidos? Hay cantos. Los cantos los emiten normalmente para cortejar y para marcar su territorio. Es el sonido típico que le escuchamos normalmente a las aves. Pero de repente vemos que un ave que sí, que ya le conocemos el canto, lo hemos visto lo hemos escuchado el canto habitual, hace otro canto. Ese es un llamado. Un llamado
es un sonido corto que hacen normalmente para denotar su presencia, para avisar dónde hay alimentos, para alertar, ¿sí? O algunos otros mensajes pues que no sabemos, pero son llamaditas, son canticos muy cortos. Hay reclamos que ya son señales de agresión que las notamos evidentemente cuando una ave está alertada, o que está defendiendo su territorio, canta de una manera agresiva. Ese es el reclamo. Hay súplicas, que son las que emiten los pichones cuando quieren alimento. Entonces uno escucha un pajarito ahí como rogando, por favor, denme alimento. Esa, entonces, aprender esas diferencias de los sonidos, que son como unos ritmos diferentes, nos ayuda a encontrarnos escenas muy interesantes en la naturaleza. Y están las alarmas, pues que evidentemente son para generar alerta y escapar del peligro, y son las que los seres humanos incluso hemos aprendido a detectar de manera casi que subconsciente, porque desde que somos homínidos o monos, estábamos pendientes de que si una ave hacía una alarma, pues eso había que estar pilas porque o venía un águila o venía una culebra o algo y había que estar pendiente. Entonces, los seres humanos de manera inconsciente, cuando escuchamos una alarma de una ave, nos ponemos alerta también porque tenemos eso grabado en nuestros genes. Eh, y ya lo normal, la forma de describir algunas formas de los cantos de las aves de manera escrita, pues son estas. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Pero, por ejemplo, parloteos son los que emiten los loros, los caciques, las oropéndolas. Eso es como cuando uno escucha una ave ahí como que estuviera hablando ahí. Es lo típico de los loros, ese parloteo que ellos hacen. Las canciones silbadas, que son muy bonitas, las de los turpiales y algunos atrapamoscas. Los gritos son los chillidos que emite una ave rapaz, ¿sí? Los quejidos son cantos tristes o agobiadores que escuchamos a veces, como algunos bien parados y tucanes. Ahí muy comúnmente hablan que el pájaro bruja, que hace como juá, 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 y la gente se asusta. Es un canto de una ave y es bien parado, y es un quejido. Hay aves que cantan como unas ranas, como las garzas y los garzones y los tucanes emiten un sonido parecido al de una rana. Los tamborilleos, pues son los carpinteros, las risas, algunas gaviotas, los quetzales, los trogones, los carpinteros tienen cantos parecidos a risas. Los que parecen una flauta son cucaracheros, los trillidos son los semilleros y hormigueros, traqueteos de alas, los saltarines o manaquín que llamamos, castañeo de los picos, algunos atrapamoscas, sonidos nasales, los patos, sonidos complejos, las tángaras, como un canto ahí como medio metálico. Los colibríes zumban, se escuchan algunos soniditos también, unos llamaditos, pero por lo general uno se da cuenta de un colibrí más que todo porque escucha un zumbido. El canto de los búhos se llama ulular, y algunos pitidos agudos son de algunos pinzones, eh, y otros tipos de... Ay, se me fue esto, se me movió. Bueno, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se me movió acá esto. Bueno, Señor, se está viendo. bueno, respecto a los hábitos, esto es muy, muy importante. O sea, si no he podido identificar un ave con todos los pasos que ya he seguido, ¿sí? Esto aquí, o sea, si ya no me la pillo con esto, mejor dicho, es porque ya es una ave muy, muy rara, pues, o yo no seguí y no observé los pasos anteriores. Entonces, los hábitos son muy, muy importantes. Es dónde busca el alimento. Nosotros estamos observando el ave y qué está comiendo, dónde busca el alimento, en dónde vive. Ahí vuelve una pregunta que es similar al ecosistema, pero en dónde vive implica un poco más si está en un árbol, si está en el suelo, si está en el aire, ¿sí? Cómo se desplaza, si está caminando, si vuela, si brinca, cómo vuela. El vuelo de las aves es muy diferente. Por ejemplo, el gallinazo nosotros lo vemos volar en círculos,
Los carpinteros vemos que vuelan así como que fueran navegando una ola. Los colibríes, pues un vuelo aleatorio en muchas direcciones. ¿Qué tanto se mueve? Hay aves que se mueven mucho más rápido que otras. Si está sola o anda en pareja, o si anda en grupo, en dónde se posa, es muy importante saber en dónde se posa también, si está en una rama, si está en un cable, si está en un arbusto, si está en un árbol grande. Esas preguntas son ya pues como las más definitivas y con esos pasos que hemos seguido ya deberíamos haber podido identificar el ave. ¿Listo? Entonces vamos a practicar. Ahí vamos, no sé si quieren, pues me gustaría que con eso que vamos poniendo ahí, eh, alguien se aventure a identificar el ave con la información que yo les he puesto ahí del lugar y la fecha en la que se ha visto. Hola, Sí, hola Cecilia. ¿Cómo estás? hola. Bueno, ¿será de accipitriformes? ¿Por qué lo dedujiste? Ah, yo por lo primero, no sé si de momento estoy equivocada, pero por la postura Ok. Me imagino que la postura y el pico, ¿no? y el pico, exacto. Ok. Bueno, está muy bien. Y que, entonces ya sabes que Accipitriformis están en la plancha o en la 150, ¿verdad? En la ciento, sí, pues aquí en el índice está, dice 135, accipitriforme, pero pues yo tengo el manual. El otro, la guía anterior. Listo. Sí. Nosotros acá tenemos 150. Ah, ¿Y ok. cómo seguiríamos buscando para definir esa ave? Bueno, yo veo, bueno, las alas son como que va, bueno, yo no sé si todas, pero esta va como en capitas y tiene como una colita atrás. Ujú. No sé. Bueno, el sonido, no sé. ¿Qué más será? A ver, yo Primero, no pues sé. veamos que tiene, que tiene los rasgos, veamos que tiene, por ejemplo, el pico. El El pico. pico no es totalmente de un solo color, sino que lo tiene la punta negra y de la mitad hacia atrás amarillo, ¿sí? Ah, sí, tienes razón, sí. Oye, y Los ojos los son ojos, iba a rojizos, decir. los ojos son Sí, rojizos, ¿sí? rojizo. Tiene una línea supraocular oscura. Ah, El pecho tiene unas barritas, ¿sí? sí, sí, En sí, general correcto. vemos que el ave no tiene contrastes grandes, sino que es casi toda de un solo color, ¿sí? Entonces yo me atrevería a decir, si ustedes van a la página 160 y en el caso de la guía anterior, eh, déjame yo busco la guía anterior. Eh, Una águila sabanera sí, aquí la sabanera. Águila sabanera se llama. Ay, pero ¿qué tal la postura, no, John? Sí, Es recto, recto. sí, ¿Ah? exacto. Es Entonces, esta águila sabanera. está en la página 144. Ok. ¿Listo? Entonces, mira, tú ves el ave y ahí encuentras todas esas características, el pico con los dos colores, el ojo rojizo, el pecho barrado, las alas, las plumas de las alas de la espalda escalonadas, Y la pata amarilla, los ojos son sombreados. sí, sombreado, la línea supraocular, o la Ah, ceja, ok. mejor dicho, ¿sí? Entonces, Ujú. eso, listo. Y las patas amarillas. Las patas amarillas, sí, Ujú. Ah, ok. listo. Entonces, esa quedó identificada rápidamente, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Bueno, ¿quién más? ¿Quién me identifica esa ave? Ujú.
Mm. A ver, vamos llamando a personas que... Dígame, catatiforme, Ajá, catatiforme, perdón. catariformes, sí. Ah, de, Notan de especial en esa ave. por ejemplo, en vuelo, la Tiene la ubicación de las cabeza plumas, amarilla. ¿No ven que tiene una etiqueta sí. Sí, sí. de ala? Esa foto la tomé por allá en La Guajira en diciembre del año pasado y me sorprendió mucho haber logrado ver esa etiqueta y tomarle la foto. Y pues tratando de ampliar, encontramos que tenía un número de teléfono. Entonces, eso es Muy bien, eso es una forma de marcar las aves migratorias, ¿sí? Por eso es 142. importante la fecha, ¿sí? Y el lugar, porque esta ave estaba en Guajira en el mes de diciembre. Entonces, con esa etiqueta yo dije, esto tiene que ser una ave migratoria y con esa identificación averiguamos, es una ave que había sido anillada o marcada en Canadá. Entonces, es una ave que viene volando desde Canadá, bordeando las costas, buscando carroña, ¿no? Porque es un carroñero. Entonces, esa es una de las formas en las que hacen estudios los científicos marcando las aves así. Hoy en día, de hecho, ya no es tanto esta forma de marca, sino que les ponen una antenita pequeña, y el ave vuela con eso y detectan. En la próxima sesión vamos a ver cómo hoy en día esos estudios científicos están disponibles también para nosotros y cómo nosotros colaboramos como pajareros en esos estudios científicos. Pero es muy interesante, esto es una de las cosas más agradables pues, de la actividad de observar aves, es que estamos haciendo ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, el científico que estaba estudiando esta ave agradeció mucho la llamada porque se dio cuenta que pues respondimos a esa etiqueta que él puso y le dimos una información que para él era valiosa. ¿Listo? Entonces ese que ave era, no vi quién estaba hablando. Será. Entonces vimos que era un catatiforme en la página 148. Una huela sabanera. Catartes burrodiana. A ver, miremos bien, página 149. Pero, ¿cómo se llama? Wala común. Es la guala común, Catartes Ok. aura, Turkey vulture, Sí, ok, correcto. que es una ave que ahí dice en el libro que dice que es la subespecie septentrionalis, que es la migratoria boreal. ¿Listo? A Colombia Ujú. también llega la especie J, que es migratoria austral, pero estaría entre los meses de mayo a octubre o septiembre, porque viene del sur. Pero esta fue en diciembre, entonces sabemos que es migratoria boreal. ¿Listo? ¿Y qué significa, John, carroñeros? Carroñeros es que comen carroña, comen cadáveres. Ah, De hecho, wow. cuando ustedes, si ustedes miran en la guía o cuando tengan la oportunidad de mirar fotos, van a poder ver el sentido del olfato que ellos tienen desarrollado. Tienen una nariz que se ve de lado a lado, es un hueco. Ok. Ellos están especializados en capturar en el aire las moléculas del olor de la carroña y empiezan a volar en círculos para ir acercándose a esas moléculas que van encontrando del olor de la carroña hasta que detectan el punto por el olfato. Eso es muy interesante, pues. Estas son aves muy importantes para el ecosistema porque son los que se encargan de eliminar pues, los cadáveres de la Tierra. Hay buitres en todo el planeta haciendo esa tarea tan importante. ¿Listo? Bueno, esta. ¿Quién me ayuda con la identificación de eso? Sí, está complicado. Wow. ¿A qué se parece?
¿no? Una garza. Garza, Una garza, sí. Deide, ¿no? Una garza y entonces buscamos en Ardeidae, pues, o la familia de las garzas, ¿sí? ¿Cuál es la familia de las garzas? La familia de Va- las garzas están en la 140, los pelecaniformes, y las garzas aparecen en la página 140. Los nombres de las familias como tal, si bien no los hemos puesto en el índice, sí están en las cenefas que se ven en las páginas del libro. Ahí están los nombres de las familias y siempre antes de empezar una familia ponemos el nombre de la familia y la cantidad de especies que tiene esa familia. Entonces en la página 140 encontramos la familia Ardeidae, ¿sí? Por Ardeidae, que tiene 23 especies y describimos la familia y empezamos a describir, ¿sí? Y en la página 146 nos encontramos esta, que se llama la garza cucharón, Cochlearius, ¿sí? Boat-bill heron. Perdón, John, ¿y en mi guía en qué página están? Ya te digo, Qué pena. aquí están los Ardidaes 125. Acuérdate de ir al índice, Cecilia, de ir al índice a mirar la forma del ave. Esa es como Sí, la... sí, acá estoy, acá estoy. ¿Tú me ves, John? Sí, la forma, ahí está la forma del ave, claro. Si tú miras las formas, ahí están en el índice. Garza, sí, garzas, señor. ¿sí? Sí, ya lo vi, claro. 125, ya, ok. Entonces te vas a buscar las garzas y ahí te encuentras la garza. Total, sí. Pero Pero, ¿y ese plumaje que tiene atrás? esa es una cresta que tiene que realmente esa es una foto muy privilegiada que pudimos tomar ahora en el Encuentro Nacional de Ornitología y es una foto pues que no es fácil de tomar, es una cresta que ellas exponen cuando están en peleas por el tema del apareamiento. Entonces, pues esa cresta se ve recogida acá en la imagen. En el caso del libro que tú tienes está en la página 125. Sí. Entonces, una de las cosas interesantes que podemos hacer cuando estamos observando aves es ver cosas diferentes o nuevas o que no son fáciles de ver normalmente, ¿no? Esta Sí. pues fue una foto afortunada porque pues logré captar esa imagen en el momento pues adecuado y que no es fácil de pillarse. Entonces esa es la garza cucharón. ¿Listo? ¿Y Garza a qué? crestada, no. ¿Cómo? Garza crestada. Garza cucharón. Cucharón. Garza John, cucharón. ¿y a qué distancia estabas tú cuando tomaste la foto? Por ahí a unos 15 metros en un bote. Obviamente pues, la Increíble. cámara es la que permite pues acercarse pues con la imagen, ¿no? Sí, ¿y ellas tienen también paticas amarillas o son, Pues o aquí son, por lo que veo su pata es amarilla o un poco más oscura, ¿no? pero también son como rectas, ¿no? Como se paran. Sí, pero no es tan alta como como la garza real, pues una garza un poco más compacta, Ok. pero sí tiene su forma de garza, ¿no? El pico es muy grande, pero pues sigue teniendo Mm. su forma de garza. A ver, ¿quién me ayuda con esta? Mm. Forma de búho. Ajá, Estrigiforme. El pico sí es estringiforme. ajá, que están en la página 166. Las marcas que tiene sobre la La ceja, ceja blanca, sí. vemos los ojos, el pico con gancho, como rapaz. Ese es uno. Yo no tengo la guía aquí, pero de pronto los que tienen la guía ahí, para que Ok, miren qué especie es. Se lo vemos mucho acá, es un... ¿quién me puede ayudar con eso? Búho barrado. Mírale bien las cejas blancas, el bigote blanco. Tiene bigote. Le decimos de búho de anteojos. Ajá, Sí, el búho de anteojos, así como es. el búho de anteojos, exacto. O barrado, ¿qué será? Se llama ¿Eh? búho de anteojos, spectacle
o Pulsatrix perspicillata. En Ah, caramba. ¿ya? Ay, es hermoso. Entonces, si ven que el método funciona, Sí. a pesar de ser tan abrumador un libro tan grande como este, con ese método, pues de alguna manera uno rápidamente llega a nivel de orden, después familia y después especie. Orden, familia y especie. ¿Quién me ayuda con esta? Especie. ¿Qué vemos ahí inmediatamente? Ay, yo sé La cuál cámara. es. Que es una ave muy pequeña y evidentemente es un paseriforme, ¿no? La cloroformia. Ajá. ¿Sí? Ya Es la sabemos que es una clorofonia, sí. un pajarito divino. Eso significa que ya esa ave ya la puedes identificar a nivel de familia. ¿Ya? Cuando ya dijiste clorofonia, ya hablaste de la familia. Ah, caramba. Pero entonces, ¿Dónde están las clorofonias como familia? Entonces vemos que están los paseriformes, están en la mitad de atrás del libro, ¿sí? Antrópides. Están no, en la esos pájaros. 408 están los jilgueros y las eufonías. Dentro de esas familias, las clorofonias son muy parecidas a las eufonías. Entonces están la 408, Ah, ¿a las qué, perdón? a las eufonías. Eufonías. Entonces en la 408 nos encontramos una familia que se llama la Fringillidae, ¿sí? Estoy Entonces, perdida. inmediatamente en esa familia clorofonia están las clorofonias. Está la clorofonía cabeza azul, que antes de hecho se le decía eufonía cabeza azul. Después sigue la cianea. Yo estoy perdida, yo, qué pena. A ver, en el caso tuyo, El orden, ¿dónde están estas clorofonías? está La la veo familia, bastante. dice la 362, Fringillidae, jilgueros y eufonías. 362, ok. Acá en la 408 nos encontramos las clorofonías. ¿Y cuál sería entonces, si nos están diciendo que es el bosque de San Antonio, que es por los lados de Cali? Clorofonia verde azul. Ajá, que es la Blue Nape clorofonia o clorofonia cianea. Y para ser más precisos, podemos ver que en el libro nos dice en rojo la subespecie intensa. Es decir, esa es una subespecie que solo está en Colombia. En la Sierra Nevada de Santa Marta hay otra en rojo también, que es la citacina, que es diferente. ¿Sí? Entonces sería clorofonia cianea citacina para la de Santa Marta, clorofonia cianea intensa para la que está en la región andina. Y en ambos casos sabemos que son aves que solo están en Colombia. ¿Listo? Ay, pero yo no sé, a mí me pasa algo y es que ese pajarito yo lo veo chiquitico y tú me dices que en 362 la figura no hubiera dado yo, no hubiera encontrado yo el orden porque la imagen para mí es como un pajarito con una forma diferente aquí. Pero esa forma que aparece ahí en las fragilidades es casi igual a la forma, la silueta del pájaro. Sí, sí, ¿verdad? No sé, si de Casi pronto le veo sí. Tal vez no recuerdo cómo es el final de la cola de los clorofonias, si son larguitas así. Sí, o son pero sí, cortas. casi que ocupan el mismo moldecito. ¿Cómo Todas. me dijiste que se llama la de la Sierra Nevada? Allá la veo bastante. La ¿Clorofonia qué? citacina. Clorofonia cianea, la subespecie citacina. ¿Ya? Citacina, ok. Gracias. Bueno. Sigamos con esta, por ejemplo, que la vimos en Buenaventura en junio de este año. ¿Quién me ayuda con esa? ¿A qué se parece? Anseriformes. No, una Pensá en paloma. otra. Pensá en otra. Una paloma. Bueno, realmente se parece a una paloma, pero no, o sea, está Bueno. más adelantico. Yo diría que se parece como una gaviota, y si estamos al borde del mar,
pues podemos estar Ujú. hablando de una ave marina, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, Buenaventura al lado del mar. Sí, Em, entonces, Puede ser a- que pertenezca a los caradriformes. o suliformes. sí, a los caradriformes, que ahí están todas esas aves playeras y marinas. De hecho, la historia con esta es muy chistosa porque es una ave muy rara que viene muy ocasionalmente a Colombia, sobre todo en los años en los que el fenómeno del niño es muy fuerte, pero es una ave de Perú que solo se desplaza hacia acá cuando el fenómeno del niño hace que los peces se profundicen mucho en el océano y no los pueden cazar. Y la vimos en el muelle de Buenaventura, mezclada prácticamente con las palomas y las gaviotas que estaban ahí en el muelle. Pero es una ave Ah, supremamente rara que se llama el charrán inca, ¿sí? Busquemos la página 114 del libro. ¿Verdad? Que es donde están las gaviotas, y vayamos recorriendo hasta que nos encontramos con esa. Está en la página 121 del libro nuevo, y ya te digo, el libro antiguo está en la gaviota. página 104 en Sí, adelante. 104, 105. Gaviotín De ahí para Inca. adelante, el gaviotín inca está en la página 111. Listo. Ahí están todas las características del ave, pues fáciles de ver. Wow, sí. Gaviotín Inca. Ujú. ¿Y estaba, Ahora estaba sola o estaba en pareja o acompañada? estaba solita, ahí Mm, mezclada con las gaviotas y las palomas. qué, qué hermosura. Y tiene una mancha en alto relieve blanca, ¿no? Sí, blanca y otra amarilla abajo, como un labio, como una especie de labio ahí abajo amarillo. Es una Ay, ave qué muy espectacular. espectacular, sí. Discúlpeme, Esta, sí, discúlpeme. sí, Cuando yo leo que es raso errático austral, es porque es migratoria, ¿cierto? sí, ella realmente se considera no tanto migratoria, sino, como te digo, es una ave irrupcional. Digamos que es un término que pues, no quiero entrar a confundir porque es diferente migratorio de irrupcional. Pero para responder la pregunta, una ave irrupcional es que hace lo que te dice. En ciertos años rompe su barrera habitual porque se ve obligado a hacerlo porque no encuentra comida en donde habitualmente busca su comida. Entonces irrumpe, es irrupcional en su rango y amplía su rango en ciertas épocas. Eso pasa con varias especies de aves, pero realmente no es migratoria. ¿Listo? Ok. Gracias. Con gusto. Bueno, esta es una ave muy pequeña, se pueden dar cuenta por el tamaño de la rama, que pues uno ve el aumento que hay ahí en la cámara, muy chiquitico. Su pico tiene una forma de pinza, el ojo claro, el pecho rayado. Y lo vimos en Leticia en junio. ¿A qué se les parece? Mm, A un todo y rostro. Ah, pero este ya es un duro el que está ahí hablando. ¿Quién es? Amadeo, Amadeo, ¿no? Pues usted ya sabe mucho de aves. que hay muchos. Hay Tengo muchas muchos. fotos bonitas y videos. Ah, o ¿Cuál sea que es? ¿Cuál es? Perdón. Bombiciliade, no, No, es un todo Ampelis. de rostro que es, como les Ah, digo, un paseriforme, ¿sí? Y si se van avanzando, lo van a ujú. encontrar con la familia de los atrapamoscas, ¿sí? Ah, ya. Es la familia más grande que hay en Colombia de aves, Tiranidae. tiene 233 especies. Está Entonces, la digamos familia Tiranidae. exacto, la familia Tiranidae, que están en la página 318 empiezan,
en el libro nuevo y en la 288 en el libro anterior. Entonces ahí uno empieza a mirar y se va dando cuenta que es un tiranidae, pero es un tiranidae pequeño, entonces es un tiranuelo realmente, ¿no? Es un tiranuelo y si uno busca en los tiranuelos, pues lo encuentra rápidamente. Se da cuenta que es un todirostrum. ¿Y qué todirostrum es? El ojito amarillo. Ah, sí, amarillito. ¿Qué todirostrum es, Amadeo? Ya, pues ya le digo. Todirostrum maculatum. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué es Maculatum. maculatum? Pues las barras que tiene debajo del pico, el ojo amarillo Ujú. y uno Disculpe, por el canto, los ¿estoy todirostrum en qué página está? La en la página 330. 330 del libro nuevo. Y son muy característicos de su canto. Ajá. Sí, y acá hay muchos de esos. 130. 330 del libro nuevo. ¿Cómo se llama el pájaro? Todirostrum. Todirostrum maculatum. Y acá podemos ver que es una ave que está en el Amazonas, en la Amazonía, la subespecie Signatum. ¿Listo? Bueno, sigamos. Perdón, ¿no dice espatulilla? Espatulilla, sí, espatulilla manchada. ¿Y el todirostrum dónde lo encuentro? Es el tercer nombre. Aparece espatulilla manchada, Spored Todiflycatcher, Todirostrum maculatum. Es el tercer nombre que aparece, Ah, el sí. nombre científico. Muchas gracias. Un gusto. También en Leticia. Ahí ven dos especies. En junio en Leticia. ¿A qué se les parece esa ave? Ay, sí, está oscuro. ¿A qué se les parece? Es muy fácil. ¿Un búho? ¿Un gorrión? Pareció los vencejos. Sí, ¿O son un vencejos. gorrión? Se parece a los vencejos, pero también se parece a otra que es muy común. Una golondrina. María Una Mulata. golondrina. María Exacto, Mulata. para las no. golondrinas. Golondrina. Tiene el pico cortico, pero se nota que es un pico que cuando lo abren es muy grande porque tiene hacia adentro, puede ser, ¿sí? Sí. Pico cortico acá adelante, pero se ve que es grande, que abren grande la boca. Y la vimos en junio en grandes cantidades. Entonces una es oscura y la otra es blanquita. Dimorfismo. Ah. ¿Ya? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Es un pisiforme? No, es una golondrina. Las golondrinas están en la página 383. Entonces miren la que tiene, el pecho lo tiene como con escamitas. Las plumas son como con formas de escamas. Las alas tienen un tono azuloso, pero con café también. Es migratoria porque la vimos en junio en grandes cantidades. Progne subis. No, Es una golondrina sureña, una progne La elegans. cianoleuca. exacto, Progne elegans. Progne Es la elegans. golondrina sureña. Ujú. ¿Ya? Y la que está más blanquita, ¿qué podría ser? Ujú. La más blanquita. Progne tapera. Que tiene como un cafecito en el pecho, ¿no sería la progne tapera? o Sí, puede así. ser la Progne tapera, que también viene del sur, una especie que es una subespecie que se llama Fusca, que es migratoria austral.
tiene el pechito blanco con un poquito más oscurito hacia arriba, hacia el cuello. Tiene la cabecita, tiene las plumitas más oscuras como alrededor del ojo y en la coronilla. Sí, yo diría que es la Progne tapera. Perdón, no, ¿cuál? Ah, Progne elegans, la oscura, y Progne tapera, la que es más clarita. Ambas golondrinas. Sí, ambas son golondrinas. ¿Y la tapera qué nombre de golondrina es, perdone? En español, golondrina sabanera, la tapera, la blanquita, la clarita. Está en la página 386. Bueno, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, ya de mi parte no, darle las gracias y le pido disculpas por entrar tarde. Con mucho gusto y a la orden. Por acá nos pueden escribir. Les agradecería si pueden poner algún comentario ahí en el YouTube de los cursos. Recomendar el libro para que nos lo compren otras personas. Se los agradecería muchísimo. Ah, listo, vea, mi profe, yo... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, adelante. Ah, listo, vea, mañana tengo la oportunidad de ir a visitar una finca que están haciéndole un estudio para hacer aviturismo y de paso me voy a llevar el libro que tengo en mis manos para tratar de que la señora lo compre. Voy a convencerla que ella tenga un libro y pues a ver qué tan importante es tener un libro en una finca que va a hacer aviturismo. Claro, muy importante, muy importante. Y para la próxima clase le cuento cómo me va, qué voy a encontrar, cuántas especies. Voy a hacer un recorrido, son 50 hectáreas que tiene la finca. Ah, bueno, excelente. Ojalá le vaya muy bien y pueda identificar muchas aves. Y pues vamos a ver, yo sé que me va muy bien. Excelente. Bueno, entonces no siendo más, les agradezco mucho por haber asistido y nos vemos entonces el próximo martes. Bueno, muchas se me olvidaba. Muchas gracias. Feliz noche. Es muy importante. Qué pena, ya se desconectaron varios. Es muy importante que instalen para la próxima clase en su celular la aplicación Merlin para que la busquen en la App Store y instalen la aplicación Merlin. Ok. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ya por la noche pues vamos a solucionar las dudas que puedan tener. Listo, muchas gracias. Estén muy bien, muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, hasta luego.